Muy bien, en este capítulo 8 vamos a ver cuáles son las funciones, ya sabemos dónde están los PRRs, cuáles son las funciones de los PRRs cuando reconocen patógenos. Muy bien, hay algunos PRRs que están en la membrana de células fagocíticas y su función es cuando reconocen PAMs que están en la superficie es fagocitarlo. Y entonces eso es lo más intuitivo. Ahora bien, hay otras células que cuando reconocen un PAM, bien a través de receptores que están en su membrana, que reconocen PAMs de superficie, o PRRs que están en vesícula, que reconocen PAMs como DNA o RNA que están en el interior, o PRRs que están en citoplasma, que reconocen también DNA o RNA, por ejemplo, tras una infección y que el RNA o DNA viral está en citoplasma. Aquí lo importante no es fagocitar, porque ya ha sido fagocitado, sino mandar señales al núcleo y producir citoquinas, estas hormonas de acción local que producen inflamación. Muy bien, y entonces tenemos estas dos funciones diferentes. Vamos a intentar dar un nombre. No es muy importante dar un nombre a los PRRs, pero tenemos que saber algo sobre ellos. En esta gráfica se relata un poquito este fenómeno. Bueno, pues tenemos algunos receptores que están en membrana. Forman familias, que quiere decir que no es solamente un único receptor, sino que son varios. Varios que, por ejemplo, la familia TLR tienen una estructura tridimensional parecida, pero tienen diferente secuencia y cumplen diferente función. Por ejemplo, algunos TLR están en membrana, como TLR2, y otros están en vesículas, como TLR7. Son diferentes. Muy bien, pues entonces hay algunos que se llaman TLR que pueden estar en membrana o en vesícula y su función es transmitir señales, secretar citoquinas, como tenemos aquí. Entre ellas algunas que tienen un efecto fundamentalmente antiviral, como veremos que es el interferón, y otro inflamatorio. Hay otros receptores que se llaman CLRs, se denominan familia, que forman parte de una familia que se llama lectina, que reconocen hidratos de carbono y su función es fagocitar, igual que otros receptores que se llaman receptores scavenger, que también su función es fagocitar. Y luego hay unos receptores en citoplasma, cuya función es producir citoquinas, que tienen diferentes nombres, RLR, ALR, NLR, CGAS. Es muy complejo. Algunos reconocen ácidos nucleicos, otras cosas de microorganismos es muy complicado, pero su función es producir citoquinas. Todos estos no inducen fagocitosis, evidentemente, producen citoquinas. Y luego hay otras moléculas muy importantes que están implicadas, que a veces utilizan los mismos PRRs que hemos visto que reconocen PAMs, cosas de microorganismos, o bien unas nuevas moléculas que se llaman DAM, se llaman patrones moleculares asociados al daño celular. Son proteínas humanas o componentes humanos, a veces no solamente proteínas, son componentes humanos. ¿Qué hacen? Pues que están en el interior de la célula y solamente con microorganismos que matan a la célula son capaces de ser liberados. Pues, por ejemplo, el DNA mitocondrial o ATP o otras situaciones. Entonces tienen receptores, algunas veces son PRRs, otras veces diferentes, y son capaces también de señalizar que algo peligroso está pasando porque es capaz de matar células y también induce secreción de citoquinas. Muy bien, un punto importante es que una misma infección, un mismo microorganismo, es sentido de manera diferente por células. Por ejemplo, en este caso tenemos un virus que infecta hepatocitos y entonces tenemos una célula infectada por el virus, un hepatocito infectado por el virus, un macrófago que fagocita el virus o una célula dendrítica que fagocita el virus. Bueno, pues cuando la célula está infectada reconoce DNA en citoplasma, utiliza los PRRs citosólicos y lo que hace es secretar una interleucina que se llama interferón, que tiene un potente efecto antiviral. Cuando un macrófago lo fagocita, tiene otro aspecto. Ya el DNA no pasa el RNA a citoplasma porque esa célula no está infectada, lo mismo que pasa en la célula dendrítica. Utiliza otros receptores, receptores que están en vesícula, receptores que están en membrana, y el efecto es diferente. Una célula dendrítica pues se mueve a ganglio. Un macrófago lo que hace es secretar citoquinas potentemente inflamatorias, y de hecho hay alguna que necesita la creación de una estructura que se llama inflamosoma, que todavía produce unas interleucinas especiales, como interleucina 1, que tiene una gran, enorme potencial antiviral. Bueno, en este caso vemos
cómo la célula está infectada, reconoce el DNA-RNA viral, secreta interferón tipo 1, que tiene un potente efecto antiviral. Es una interleucina antiviral. Por una parte hace que las células no se infecten, por una parte hace que cuando están infectadas sean matadas mejor por linfocitos T específicos o por células NK, como veremos posteriormente. Y simplemente resaltar cómo en vesícula es como una especie de batidora en donde se rompe el microorganismo y se pueden exponer cosas que estaban en el interior. Por ejemplo, DNA y RNA viral, que puede ser reconocida por algunos miembros de la familia TLR, por ejemplo, TLR3, TLR7 y TLR9, que están en vesícula, no están en citoplasma, están solo en vesícula y reconoce este material genético. Además, tenéis que recordar que no solamente esta producción de citoquinas y aumento del poder microbicida no solamente lo hacen PRRs, sino que también lo pueden hacer receptores de opsoninas. Receptores que reconozcan que una célula está recubierta de anticuerpos o bien que esté recubierta de C3b, como vimos, o bien también receptores que no detectan opsoninas, sino estos otros componentes de complementos solubles, que llamamos anafilatoxinas, que tienen un potente efecto activador y son capaces de inducir pues aumento del poder microbicida o secreción de citoquinas, como vemos aquí. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hablar? Vamos a hablar de unas células especiales del sistema inmune innato, que son las células NK. ¿Por qué las células NK son especiales? Pues porque no reconocen estructuras del microorganismo. Solamente hay una pequeña excepción. No reconocen estructura del microorganismo, sino reconocen cosas que están en la membrana de células infectadas, que a veces paradójicamente son estructuras no microbianas, son estructuras humanas. Ya veremos cómo funcionan. Además, las células NK, además de hacer algo que no estamos viendo, que es reconocer células infectadas, también son células ILCs, que como hemos visto, lo que hacen es que convierten señales de interleucinas en otras señales, en interleucinas diferentes. En este caso tenemos una bacteria que contacta con un macrófago, contacta tanto con receptores que están en membrana como cuando es endocitado con TLRs que están en vesícula que reconoce DNA, y entonces lo que hace el macrófago es que secreta interleucina 12. Secreta, además de las proinflamatorias, secreta interleucinas que actúan sobre células ILC, en este caso células NK, y que hace secreta interferón. Un interferón que se llama interferón gamma que también tiene un efecto antiviral. Y por tanto protege, tiene un efecto antiviral y bueno, tiene más efectos también, además de un efecto antiviral, es capaz de aumentar el poder microbicida de macrófagos y por eso tiene mucha importancia en bacterias que no sean eliminadas fácilmente de macrófagos. Muy bien, luego por tanto tenemos células NK que son células ILC, pero además son células capaces de matar células infectadas. ¿Cómo matan células infectadas y no matan células que no están infectadas? Bueno, pues entonces en esta gráfica os lo intento explicar. Muy bien. Las células NK son unas células muy raras. O sea, no son raras porque ahora mismo veremos como muchas otras células del organismo ocurre. Pero tienen una peculiaridad y es que tienen receptores que transmiten señales activadoras y receptores que señalan inhibidoras. Receptores activadores hay muchos y tienen diferentes nombres. Yo aquí voy a llamar receptores activadores. Los receptores inhibidores también hay muchos, pero hay uno que es muy intuitivo que se llama KIR. Receptor que inhibe lisis, killing en inglés. Y lo vamos a ver. Y por eso vamos a analizarlo con un poquito de detalle. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que reconocen los receptores activadores? Pues todavía no se conoce bien. En una célula no infectada no se conoce bien. Es un tema de investigación, pero los receptores inhibidores sí que se conocen muy bien qué hacen. Reconocen moléculas MHC1, estas que hablamos que están presentes en todas las células del organismo y que alojan péptidos. Y que son reconocidas por linfocitos T, pero también por receptores KIR. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta interacción tiene lugar y transmite una señal negativa y la célula NK no mata a la célula diana, aunque tenga señales positivas. ¿Cómo la célula NK sabe que una célula le ha pasado algo que puede matarla? Primero, porque tenga muchas señales positivas. Y eso lo vamos a ver porque la célula, cuando nota que está infectada, expresa unas moléculas que se llaman de estrés, que son humanas, pero la expresa para señalizar estoy en tensión y estoy en peligro, y las células NK tienen receptores para estas moléculas de estrés, y entonces la señal positiva es más fuerte que la señal negativa
y entonces hay lisis. Y otras veces lo que hacen algunas, sobre todo virus, lo que hacen es que para intentar evitar ser matadas por células T, que reconocen complejos PMHC, se pierde la expresión de moléculas MHC. La pierden, hacen diferentes sistemas que veremos en el capítulo 12 que hace que ya no se exprese. Entonces la célula T no puede matarla, pero la célula NK, ahora en la molécula KIR, no interacciona con su ligando. Cuando no hay interacción, aquí la interacción transmite señal negativa. Aquí no hay interacción, no hay señal negativa, y entonces la célula NK tiene más señales positivas que negativas y entonces mata a la célula infectada. Además, estas señales, digamos que estas señales activadoras que reconocen receptores activadores no se limita a moléculas de estrés, sino que también lo que puede ocurrir es que aquí la célula infectada está aquí abajo y entonces hay en algunas situaciones que veremos en clase, los virus con envoltura expresan proteínas. Cuando infectan células, proteínas de la envoltura viral se expresan en la membrana de la célula, que puede ser reconocida por anticuerpos, y las células NK tienen receptores para IgG, que se llama molécula CD16, y transmite una señal muy potente positiva. La señal positiva es más fuerte que la negativa y la mata. Y a veces, aquí también viene de nuevo lo que es una molécula de estrés, que son moléculas humanas que provienen de genes que antes no se transcriben, pero también en virus con envoltura se pueden expresar proteínas de envoltura y hay receptores activadores que son capaces de reconocer la proteína de envoltura. Es una excepción a la regla de que los receptores del sistema inmune innato reconocen cosas comunes a microorganismos. Es una excepción total. Y probablemente sea pues porque hay virus que tienen mucha presión selectiva y hace que se hayan evolutivamente seleccionado estos receptores. Aquí vemos una condición óptima en que también el virus haya impedido la expresión de moléculas MHC1 y tampoco hay señales negativas y por tanto lo mata muy bien. Este es un resumen de decir cómo los receptores activadores reconocen proteínas de algunos virus con envoltura, que es muy raro, pero se ha descrito, y moléculas de estrés y, por ejemplo, cuando está recubierta de anticuerpos. Son diferentes situaciones y que se está investigando. Los receptores inhibidores lo que reconocen son moléculas de clase 1. Es fundamentalmente lo reconocen moléculas MHC de clase 1, como hemos visto. Muy bien. Y entonces, ¿cómo pueden las células NK saber cómo hacen este reconocimiento de células MHC1? Bueno, pues la idea es que todas las células NK tienen que reconocer MHC1. ¿Eso cómo se logra? Bueno, pues se logra en que las células NK tienen una serie de receptores que son capaces de transcribir, lo veremos más, esto es muy complejo, lo veremos mejor en clase, y tiene unos receptores que reconocen moléculas MHC que se denominan del locus HLA-C. El locus HLA veremos como enseguida, en el vídeo que viene inmediatamente después, no es muy polimórfico. Aquí, por ejemplo, se hacen 8 grandes grupos alélicos. Y además, estos receptores KIR, que se llaman KIR2DL1 o KIR2DL3, es capaz de reconocer cosas comunes a un grupo de moléculas HLA-C. Pues, por ejemplo, el KIR2DL1 es capaz de interaccionar con CW2, CW4, CW5 y CW6 porque estas 4 tienen moléculas comunes y los otros alelos, que no son estos, son capaces de reconocerse por otro receptor KIR. Muy bien, pues las células NK, nosotros tenemos ambos genes, todos los individuos, pero cada célula NK elige cuál expresar. Expresa uno u expresa otro. Y entonces imaginamos la célula NK que expresa KIR2DL1. Pues entonces lo que busca es su ligando. Si el individuo expresa el alelo CW2, pues hay interacción y entonces esta célula NK sobrevive porque no va a matar nunca a una célula propia porque tiene un receptor inhibidor que contacta con él. En la otra célula NK, en lugar de expresar KIR2DL1, expresa KIR2DL3 y busca su ligando. En caso de que este humano sea CW7, hay interacción y entonces sobrevive. Si no se expresara ninguno de estos receptores, pues la célula moriría. De esta manera se consigue para ser NK, cuando fue NK inmadura, tuvo que reconocer una molécula MHC1 propia.
Solo si lo reconoce a través de un KIR, entonces se convierte en NK, porque sabe que no va a matar en condiciones basales a las células humanas, porque va a recibir una señal inhibidora. Muy bien, con esto vamos a terminar, y solamente para terminar con células NK, decir que en esta gráfica, que es mucho más bonita de las que yo hago porque está hecha por estudiantes, pues tenemos una célula NK que reconoce moléculas de envoltura de receptores con membrana, moléculas de estrés como MICA, y hay veces que ocurre una cosa rara, y es que el receptor KIR, que reconoce una molécula de histocompatibilidad, no la puede reconocer porque los péptidos son diferentes. Aquí es el receptor KIR, normalmente reconocía la molécula HLA, pero como está infectada y los péptidos son desplaza, ya eso lo veremos, pues entonces es capaz de verlo. Bueno, es capaz de no interaccionar y no ir señal negativa, eso lo veremos mejor en otro.